tomándome un cafecito, vamos a comenzar. ¿Tú eres el tipo de persona que agendas todo? Para todo tienes tu agenda, estás revisando a cada rato qué día tienes libre, qué hacer, cómo lo organizo, etcétera, etcétera. Yo puedo decir que me gusta usar mi agenda para organizar qué quiero hacer, a qué hora tengo mis clases, como cuando tengo ensayo, etcétera, etcétera. Me gusta tenerlo todo en agenda, pero también me gusta dejar espacios de espontaneidad, espacios abiertos para decir, bueno, mira, hoy no hago nada o hoy me tomo una pausa o simplemente hoy de manera espontánea hago lo que quiera y disfruto y salgo y entro. Yo creo que la mayoría de las personas lo hace así. Y una de las cosas que yo digo que son súper, súper importantes a la hora de crear rutinas o crear, digamos, estructura de cosas que tenemos que hacer es incorporar dentro de ese agendar, dentro de esa realidad, el tema de la pausa. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gloria y esto es Body Tales, tu espacio, tu podcast, tu lugar para reencontrarte profundamente con tu cuerpo y armonizarlo desde adentro hacia afuera. Y por qué no, también darle espacios para que baje la velocidad, para que se relaje y para que encuentre pausa en cada momento de su día. Y precisamente hablar de pausa suena casi, casi ridículo, sobre todo en un mundo que va a mil, que estamos en un corre-corre diario. Mencionar la palabra pausar o pausa o relajación para muchas personas es prácticamente un reto. Y por supuesto entendemos que cada realidad, cada vida, cada estilo de vida, cada lugar en el cual vivimos nos da o influencia sobre esa posibilidad de pausar. Por ejemplo, si tenemos a una persona que vive en un lugar muy cercano a la playa, que sale todos los días y hace una caminata por la playa, seguramente esa persona puede encontrar fácilmente esos momentos de relajación, de pausa, de reconexión con la naturaleza, a diferencia de otra que viva en una ciudad muy agitada, que tenga un estilo de vida muy intenso. Entonces, hablarle a esa persona acerca de, tómate unos 5 minutos para pausar o relajarte, puede sonar como, bueno, yo no lo puedo hacer, no me da tiempo para eso, no tengo ni tiempo para eso. Con muchas personas viven en esa realidad. Entonces, muchas veces el concepto de pausar, de relajarse, de bajar la intensidad, muchas veces está asociado a esta idea de, necesito unas vacaciones o necesito una hora para mí durante el día, para poderme relajar. Necesito un momento de silencio para poder pausar y, vamos a decir, relajar mi sistema nervioso. Pero si yo te dijera en este momento que cada actividad, cada cosa que tú haces durante tu día puede tener espacios de pausa, puede tener espacios de tranquilidad, de relajación. Entonces, no necesitas de ese viaje a Bali o no necesitas de una hora de silencio con los ojos cerrados para poderte relajar, sino que en cada cosa que hagas en tu vida, en tu día a día, lo puedas potenciar de una manera donde lo uses como espacios también que generen confort, que generen arraigo, que generen tranquilidad en tu cuerpo y en tu sistema nervioso. Tú me dirás, bueno, es muy fácil decirlo y es muy difícil que yo, si tengo una rutina de día muy movida, yo encuentro esos espacios de pausa. Pero te quiero decir que sí es posible, porque
como siempre te digo, todo trata acerca de la conciencia corporal. Y como tu cuerpo lo llevas a todas partes, como tu mente está activa, así estés también dormido o dormida, entonces tú puedes intervenir en esos espacios donde tienes muchas tareas, mucho estrés, pero cómo está tu cuerpo, cómo estás usando tu cuerpo y si lo estás usando de una manera beneficiosa o si estás olvidando todas las partes de tu cuerpo y estás tensando músculos, estás creando tensión en tus articulaciones, estás no atendiendo tu respiración y pasan muchos periodos donde la respiración está muy ajetreada. Entonces, es como prestar atención a esos micro detalles que tiene tu cuerpo y que comunica tu cuerpo y para de esa manera poder decir, puedo hacer algo muy rápido, puedo ir en el tráfico, necesito llegar de un punto A a un punto B, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo relajarme? ¿Cómo puedo estar más presente en mi cuerpo para que esos momentos de estrés, que son normales también en nuestro día a día durante las tareas que hacemos, pueda yo sentirme protegida, o protegido, como puedo sentirme presente en mi cuerpo y no como corriendo contra el tiempo o batallando con cada situación que se me presente. Entonces, como te decía, no tienes que esperar que tengas una agenda mágica donde allí anotes, ok, de 6 a 6:30 voy a encontrar un espacio para relajarme, sino que ahora cada cosa que tú hagas durante el día, presta atención de cómo está tu cuerpo, cómo puedes mejorar tu respiración, cómo puedes intervenir en cada cosa que haces, pero de una manera mucho más relajada. Ahora, un punto muy importante al cual voy es que cada quien, cada persona tiene una movilidad particular, una intensidad diferente y una velocidad también distinta. Hay muchas personas que son más meditativas, más tranquilas. Hay otras personas que necesitan energía, son así como fuego indetenible. Entonces esas personas, estar en un corre-corre para esas personas es algo muy normal que no les genera estrés. Hay otras personas que son más del pensamiento, más concretas, más, digamos, más asentadas y que ven las cosas como muy estructuradas. Hay otras personas que son también como dispersas y entonces encontrar una estructura o por decir en este caso un momento de pausa es algo como muy, muy difícil para ellas. Entonces, importante que sepamos que cada quien tiene un concepto de lo que significa para sí mismo la pausa, pausar, relajarse. Tantas culturas, por ejemplo, en Europa, al ver España, Italia, tienen esta cultura muy arraigada de la pausa, del momento de la siesta. Entonces, por ejemplo, tú sales a las 12 del mediodía, almuerzas y tú ves que las tiendas cierran a partir de la 1 de la tarde y vuelven a abrir como hacia las 4 de la tarde. Entonces, cómo la importancia de la siesta, de la pausa, es algo que forma parte de muchas culturas. Por otra parte, por ejemplo, en el norte de África, en Egipto, hay muchos negocios que abren en la noche. Pero, y tú dirás, bueno, pero ¿cómo funciona la ciudad? ¿Cómo funciona el país particularmente? Bueno, como el clima es tan fuerte, el sol es tan intenso, muchas personas abren muy temprano o durante la mañana y luego en la noche vuelve y, por ejemplo, tú vas al Cairo y es una ciudad que vive, que está ahí latente de noche. Entonces, hay espacios de pausas donde las personas se están resguardando de la intensidad del sol. Por ejemplo, también en Dubái, situaciones así, donde la temperatura puede llegar a 40, 45 grados. Entonces, la relación
de la pausa o de mantenerse internamente dentro de las casas es también una forma de, por supuesto, se están adaptando a una realidad em, de su situación geográfica, de su situación del clima. En este caso, la pausa la podemos ver así como obligada, pero en otros casos, como el que te mencionaba, Italia, España, etcétera, Portugal también, entonces ven el concepto de la siesta, de la pausa, como algo muy, muy importante, como para renovar, para recargar energías. Y entonces te das cuenta cómo el concepto de pausar, el concepto de relajarse, de bajarle la intensidad a las cosas, es también entendido de diferentes maneras por diferentes culturas, por diferentes realidades geográficas, climatológicas, pero también por diferentes realidades de la corporalidad, de la movilidad, de la intensidad que tiene cada cuerpo y cómo también se adapta cada persona a ese concepto de pausa. Pero lo más importante que te quiero contar el día de hoy es que cada momento de tu día puede entonces significar momentos de pausa. Y tu cuerpo lo sabe, él lo sabe naturalmente. Cuando tú bostezas, cuando te estiras, cuando te quedas así con la mirada perdida, mirando un punto que es el todo y nada al mismo tiempo, cuando te quedas así como pegado o pegada en el horizonte, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado eso? Y esos son momentos de reseteo, momentos de pausas que te da tu cuerpo. Entonces, en esos momentos como cuando te quedas así, que te menciono, que te quedas así como mirando un punto intenso y el pensamiento se te puede ir a otro lugar. Entonces, son momentos donde el cuerpo, donde el sistema nervioso está como bajándole el volumen a la intensidad que está viviendo tu cuerpo, a lo que tiene acumulado y te da una micropausa, un micro momento de no hacer nada. Entonces, por ejemplo, han asociado mucho el bostezo con la sensación de estar aburrido, aburrida, de fastidio. Entonces, el bostezo es un escape que tiene tu cuerpo. Es así como una ventanita que se abre y sale. Y muchas veces cuando mencionamos simplemente la palabra bostezo, te dan ganas de bostezar, porque tu cuerpo, tu cerebro sabe asociar rápidamente con que eso es, significa un momento de pausa, un momento para reconectar, para estabilizar. Y al mismo tiempo, cuando te digo esos momentos donde naturalmente, espontáneamente tu cuerpo se estira, por ejemplo, en la mañana, en tu cama, y tu cuerpo busca estirarse y tú sientes así esa sensación de placer. Son micro instantes que están en tu cuerpo produciéndose y son micro momentos de pausa. Entonces, si es posible a través de un bostezo experimentar pausa y también como esa liberación del sistema nervioso, esa regulación, ese reseteo. Si es posible estirarse así en la cama como un gatico, como una gatica, y sentir ese bienestar. Si es posible que te quedes así pegado, pegada, mirando el horizonte con la mirada perdida, pero como en concentración. Entonces, eso significa que muchas de las actividades que haces durante el día también puedes encontrar momentos donde le des pausa a tu cuerpo. Si estás en este momento en tu trabajo, si estás allí en la silla, frente a la computadora, si estás en tu casa cocinando, si abres la nevera, si estás paseando a tu perro, todos esos momentos son oportunidades para reconectar contigo, para reconectar con tu cuerpo. ¿Por qué no los usas para eso? ¿Por qué estás paseando a tu perro y por qué no usar esos momentitos para darte cuenta
cómo tienes la posición de tu pelvis, para que cuando tu perrito esté allí haciendo sus necesidades, tú muevas un poquito la pelvis y lo hagas desde lo interno. No necesitas estar ahí en la calle haciendo círculos gigantes para poder activar el cuerpo, sino que actives de manera desde lo interno, sentir cómo está el balance de tu cuerpo. Hago un pequeñito movimiento y ya con eso activo y relajo. Estoy frente a la computadora y hago el ejercicio de activar cada fosa nasal con mi respiración a través de una inhalación profunda y una exhalación profunda. Entonces, la respiración es uno de los medios fisiológicos, uno de nuestras potencialidades corporales en las cuales podemos intervenir de una forma muy activa. Podemos regular muy bien nuestra respiración y con eso encontrar esos momentos de pausa, de tranquilidad, de eso que yo llamo también el no hacer nada, pero al mismo tiempo construir todo lo positivo para tu cuerpo, porque no estamos haciendo mucho. Podemos decir, no estamos haciendo nada, pero estamos haciendo todo para activar, para potenciar, para relajar y encontrar esos momentos de profunda conexión, de profundo arraigo y de pausa natural en tu cuerpo. Tengo una alumna muy querida que se llama Setsuko. Ella es japonesa y ella me dice, em, que para su cultura, para los japoneses, ellos tienen la posibilidad y aprenden desde muy pequeñitos a aislarse, a irse muy hacia adentro en su cuerpo. Y tú, por ejemplo, lo ves cuando están esas situaciones donde ella me decía este ejemplo de cuando entran al metro así en hora pico, cuando está todo colapsado. Y tú ves allí a todas esas personas que aparte los empujan para que puedan entrar. No sé si has visto videos de eso, que están allí afuera los guardias empujando a la gente para que pueda entrar a un vagón del metro o del tren. Y cada uno, ella me decía, tú estás allí y cada quien está en una burbuja, en un mundo particular. Y cada quien puede estar en espacios de meditación haciendo eso, estando dentro de ese, así como que están ahí enlatados, comprimidos. eh, y qué interesante escuchar eso, que estás en un estado que obviamente es estresante porque a ninguno nos gusta estar en situaciones así, pero entonces encontrar esas posibilidades de aislarte tanto hacia las profundidades de tu cuerpo, hacia las profundidades de tranquilizarte, de encontrar paz, de conectar con puntos específicos de tu cuerpo y de ir muy, muy profundo hacia esos espacios de pausa. Me gustaría hacer contigo como un una mini práctica corporal como siempre. Y como siempre también te recuerdo, em, todas estas mini prácticas que hacemos en cada episodio las puedes hacer cuando tengas tiempo. La escuchas en este momento, tu cuerpo lo aprende, lo registra y luego más tarde, antes de irte a dormir, antes de salir a tu trabajo, entonces la pones en práctica. Y esta mini práctica corporal te activa el sistema nervioso. Y como ya sabemos, tu sistema nervioso es así como esa red de internet, esa red Wi-Fi que se activa entre tu médula espinal y tu cerebro. Allí, en ese intercambio entre esos dos puntos, entre tu médula y tu cerebro, entonces habita y se activa tu sistema nervioso central. Y algo en lo cual puedes intervenir para bajarle la intensidad a tu día y encontrar esos momentos de pausa es
tomar en cuenta cómo están tus emociones, cómo está el sistema nervioso y cómo a través de esta mini práctica súper sencilla lo puedes regular y puedes encontrar pausa, relajación y esa posibilidad de no hacer nada, pero hacer mucho al mismo tiempo. Entonces, vamos a comenzar. Es un ejercicio de visualización. Quiero que en este momento, si es posible para ti, cierres los ojos. Si no, por supuesto, manténlos abiertos. Encuentra una posición que sea cómoda. Puedes estar en una silla, puedes estar en tu cama, puedes estar de pie, puedes estar cocinando, puedes estar frente a la computadora. Cualquier situación de tu vida real, de tu día a día, quiero que en este instante, haciendo lo que estés haciendo, excepto manejando, por ejemplo, em, te concentres en este instante, en el presente, en cómo está la temperatura del lugar en el cual te encuentras, cómo están tus pies, cómo sientes la conexión también con tus hombros, con tu rostro. Y ahora imagines internamente, ¿cuál es la distancia entre tu oreja derecha y tu oreja izquierda? Siente esa distancia, como si miraras hacia adentro y pudieses sentir, pudieses palpar esa distancia existente entre esa visualización entre tu oreja derecha y tu oreja izquierda. Y siente esa conexión, siente esa distancia silenciosa, esa línea imaginaria que mide esa amplitud entre tu oreja derecha y tu oreja izquierda. Y ahora quiero que sientas que a través de esa visualización sientas la distancia que hay entre la punta de tu nariz y tu barbilla. Imagina así como una línea imaginaria entre la punta de tu nariz y tu barbilla. Siéntela, experimenta. Si tienes los ojos cerrados, aún más profundamente te vas a conectar con esa línea imaginaria. Ahora quiero que pasemos a otro espacio. Quiero que sientas cómo está la lengua dentro de tu boca. ¿Cómo la sientes? ¿Dónde está ubicada? ¿Está arriba? ¿Está tocando tu paladar? ¿Está abajo? ¿Está empujando tus dientes? ¿Dónde está la lengua dentro de tu boca? Y eso te lleva a una conciencia profunda de esa parte específica de tu cuerpo. Y ahora, así sintiendo la lengua dentro de tu boca, quiero que tragues saliva. Quiero que sientas esa acción de tragar, cómo baja la saliva, cómo la sientes que baja a través de tu tráquea. Y ahora quiero que simplemente hagas una respiración profunda. Inhala por tu nariz profundamente y exhala por tu nariz nuevamente. Lo vamos a hacer con un ritmo. Vas a inhalar en 4, vas a contener la respiración 4 segundos y vamos a exhalar en 8 segundos. Vamos a hacerlo juntas, juntos. Inhala 4 segundos. Contén la respiración 4 segundos y ahora exhala por la nariz 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tómate unos segundos para sentir esa micropausa, esa relajación profunda que acabas de practicar con tu respiración, que acabas de practicar con la visualización de la distancia de cada parte, por ejemplo, en este caso de este ejercicio, la distancia entre tus orejas,
la distancia entre la punta de tu nariz y tu barbilla y la, digamos, el espacio que ocupa tu lengua dentro de la boca. Y ahora, con esta forma de visualización, con esta forma de conectar con tu respiración, ya le hemos dado a tu cuerpo momento de relajación, momento de pausa. Y así, con todo lo que tú hagas en tu día a día, puedes reagrupar fuerzas, puedes retroceder un poquito, puedes bajarle el volumen a la intensidad y preguntarte, ¿vale la pena sentirme así? ¿Sentirme con tanta ansiedad antes de salir de la casa? ¿Vale la pena salir así tan justo de tiempo y llegar con tanto estrés a esa cita? ¿Vale la pena hacer eso? O bueno, tengo realidades que no me permiten salir con tiempo, tengo muchas cosas, pero siempre hay momentos como para cambiar hábitos que lo que están haciendo en nuestro cuerpo es crear esos espacios de ansiedad, de estrés, de tensión y podemos entonces darle al cuerpo la posibilidad de decir, no, sí, ahora sí, puedo salir con más tiempo, puedo encontrar estos espacios de relajación, de tranquilidad, de conexión profunda con mi cuerpo y a través de prácticas muy, muy sencillas. Y lo que hacemos con esto es que reseteamos el cuerpo, que le damos una nueva información a nuestro cerebro, que nuestro cerebro interpreta que ya no está viviendo en intensidades, en tensiones constantes y en ese modo de batalla, sino que ahora el cerebro dice, ok, ahora sí, estoy respirando, estoy pausando, estoy dándole una relajación al cuerpo y no necesito un oasis maravilloso, no necesito una hora entera de cerrar los ojos y de respirar profundamente y de estar con la mente en blanco. No, sino que si nos ponemos a ver, la meditación puede ser tu rutina diaria, parte de lo que haces, de esos micro momentos que al final del día van sumando y van creando entonces espacios en tu cuerpo, relajación total, relajación global de tu sistema nervioso. Entonces, recuerda que cada vez que tienes esos micromomentos, esos segundos de pausa, con un bostezo, con una mirada perdida en el horizonte, con un estiramiento profundo en la mañana, con una conexión profunda con cada parte de tu cuerpo, también se está regulando el cortisol. También se está regulando, reseteando de manera positiva tu sistema nervioso y tu cerebro entonces también está recibiendo nueva información, está diciendo, esta persona está bien, estoy tranquilo y estoy tranquila. Entonces, la próxima vez que veas o que sientas que tu cuerpo está por allí medio descarrilado por el trajín, por el día a día, porque estás pensando en que la agenda, en que tengo que agendar tener una meditación hoy, en que tengo que pausar, que tengo que tomar una pausa de media hora a las 6 de la tarde, te des cuenta que en todo momento puedes entonces siempre tener tus rituales de conexión profunda con esas micro pausas, esos momentos profundos de no hacer nada, pero de construir el todo positivo para tu cuerpo. Y recuerda que si este episodio trata acerca de un tema que puedes compartir con otra persona, que si tú piensas que conoces a alguien que necesita tener más pausas durante su día, regular su sistema nervioso, bueno, compártelo y además recuerda suscribirte al canal, seguir la cuenta de Body Tells en Facebook, TikTok, Instagram.
También puedes suscribirte al newsletter en body-tales.com y bueno, estar muy pendiente porque cada semana sale un nuevo episodio. Sigue manteniéndote presente en todo momento, conectado, conectada con tu respiración y muy, muy pendiente de cómo está el cuerpo, dándole espacio a esa pausa. Siéntete pleno, siéntete plena y hasta la próxima semana. Te mando un beso. ¡Mua! Nos vemos. Chao.